Fundación de la Iglesia ¿Sabías Católica que la cambió? Iglesia Católica ya no fue fundada en el año 325 con Constantino? Como dicen muchos individuos que en el Concilio de Nicea del año 325 Constantino funda la Iglesia Católica, sino que ahora salen otros sujetos a decir, ¿sabían que la Iglesia Católica Apostólica Romana surgió después de un desacuerdo estando dentro de la ortodoxa? Pues veamos si es verdad lo que dice este individuo, que la Iglesia Católica tiene sus comienzos en el siglo XI, cuando ocurre el gran cisma de Oriente y Occidente. Nos vamos a este libro titulado Libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas, Líneas del Tiempo, de esta editorial muy famosa protestante, Editorial Rose. Si lo abrimos después de la página 167, nos habla de cristianismo, sectas y religiones. Es curioso ver que aquí nos presenta una lista de iglesias o congregaciones y nos da la fecha de sus comienzos. Por ejemplo, en las iglesias menonitas nos dice que fue en 1525. Resulta que aquí también nos dice sobre iglesias ortodoxas. Fecha de su comienzo nos dice que tiene el año 330. El emperador Constantino cambia el nombre de Bizancio por el de Constantinopla. Luego del gran cisma de 1054, la ciudad se convierte en sede del patriarca principal. Esas son las dos fechas de comienzo que nos marca aquí para las iglesias, porque no es una sola, iglesias ortodoxas son varias. Nos dice que es el año 330. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que en esta lista no menciona fechas de comienzo de la Iglesia Católica por ningún lado. Aquí aparecen muchas denominaciones evangélicas, pero no aparece ninguna que diga que la Iglesia Católica tiene sus comienzos en alguna fecha. Luego, si nos ponemos un poquito más rigurosos académicamente hablando y citamos una fuente que a mi parecer es un poco más neutral, ahí pasamos a citar este nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas de Marcos Antonio Ramos, el cual es un conocido bibliógrafo, profesor e historiador cubano. Es académico correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española de la Lengua. Y este personaje nos dice que, aquí donde nos habla de la Iglesia Ortodoxa, nos dice que, según la interpretación católica, estas iglesias, unificadas solo por su doctrina y su respeto por el patriarca de Constantinopla, se separaron de Roma en el año 1054. Pero la interpretación ortodoxa es que sencillamente interrumpieron su comunión con una sede a la que reconocían como igual, no como superior, y a la que solo por razones de cortesía y de historia reconocían un primado honorífico. Aquí no nos da comienzo de la Iglesia Católica, pero sí habla de una fecha donde hubo una separación de la Iglesia cristiana en dos ramas, pero no que una se haya dividido de la otra, ni la otra de la una. Y este personaje es, como podrán ver, de corte bautista.
ya que nos dice que es un clérigo protestante y exmoderador de las iglesias bautistas del sur en Miami. Luego, para reforzar un poquito este tema, podemos ver si ya se encontraba en algunos documentos de la iglesia cristiana antes del siglo XI, la iglesia católica apostólica romana. Y es precisamente aquí en el magisterio de la iglesia, en el Denzinger, donde venimos a encontrar un apartado que nos habla de carta decretal sobre el reconocimiento y no reconocimiento de libros, el cual nos dice que esta colección de documentos son atribuidos por la tradición a Dámaso I, Decretum Damasi, o a Gelasio I, Decretum Gelasianum. Aquí donde nos habla de libros que no han de aceptarse, nos dice: la Iglesia Católica y Apostólica Romana no recibe en modo alguno lo demás que ha sido escrito o predicado por los herejes o cismáticos. Santa Iglesia Romana, la Santa Iglesia Romana. Igualmente establecimos que se pueden leer las obras y los tratados de todos los padres ortodoxos, que no se desviaron en nada de la comunión de la Santa Iglesia Romana, la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es mi opinión personal, yo solo estoy leyendo documentos verificados, auténticos. Saludos y hasta la próxima.